Se despide el año 2017 y es momento de balances y reflexiones sobre lo que hicimos, lo que logramos, lo que faltó, lo pendiente, lo que sumamos o lo que perdimos. Casi inevitablemente en diciembre repasamos los meses recorridos y empezamos a cerrar un ciclo para empezar otro. Se asoma lento el 2018 y arranca un tiempo de propuestas e intenciones para el año que comienza. A través de nuestra carta natal, la astrología nos permite mostrar determinadas energías. Sin embargo, no todos tenemos la posibilidad de conocer nuestro mapa, carta natal o carta astral, que depende del instante mismo y del lugar en el que nacimos, y puede ser una fuente inagotable de información. Para quienes no tienen esa posibilidad, desde el canal de Signos del Cosmos les facilitaremos las predicciones generales para cada signo. Predicciones para el signo de Tauro en el año 2018. Este es un año de consolidaciones para los toros. Todo lo que se encuentra con cabos sueltos encontrará su rumbo definitivo y la vida de estos nativos adquirirá la estabilidad que estaban buscando. Los periodos de incertidumbre cederán lugar a una etapa de tranquilidad y estabilidad. Tauro, para este año 2018, tus ilusiones serán lo que harán que tengas movimientos muy certeros hacia el bienestar y la calidad de vida. Es un año lleno de comunicaciones que te aportarán cambios importantes para sentirte mejor. Eso es indicativo de que este nuevo año estarás finalizando una etapa de bastante incertidumbre y estrés que dará paso a una época de estabilidad e ilusiones que marcarán un antes y un después, sobre todo en el amor. Para el trabajo la estabilidad será tu seguridad y alegría, y en la salud es un año de superación personal y de mejoras emocionales. Será un año de mucha comunicación y de reencuentros con segundas oportunidades. Tauro, deberás pensar bien acerca de tus decisiones, ya que según la época del año en la que te encuentres, puede ser una etapa de inicios donde se marcará un fin. Al principio encontramos muchos planetas en Tierra, sobre todo en Capricornio, en la casa 9, que es la casa de los estudios o de los viajes largos. Por lo tanto, va a favorecer todos esos estudios y a las personas que están buscando erradicarse en el extranjero o hacer algún movimiento más atrevido. La casa 9 es una casa expansiva, con capacidad para asumir riesgos. La luna a su vez aparece en Géminis en la casa 2, que representa los recursos materiales, por lo que van a empezar el año en lo que lo material será sumamente importante y con mucha fuerza de voluntad. En el ámbito laboral, Tauro, este es un año de mejorías y de buenas noticias relacionadas con ascensos o cambios de trabajo hacia puestos de mayor responsabilidad. Tu creatividad y enfoque de superación estarán muy marcados a medida que transcurran los meses de este año 2018. Si estás trabajando durante los primeros meses, valorarás la opción de cambiar de empleo, pero por motivos ajenos a ti no lo realizarás, y eso será la señal de que en la entrada del buen tiempo tendrás noticias en tu actual empleo acerca de un mejor posicionamiento o ascenso que te alegrará después de muchos años deseándolo. Si hace poco que estás trabajando, es un año de contratos estables y de larga duración. Si buscas empleo, estás en una etapa muy positiva y favorable para estabilizarte profesionalmente. Pon en marcha tus proyectos, ya que serán muy productivos. Marte se va a encontrar en la casa 7, que es la casa del matrimonio y de las relaciones. Es por ello que debes tener cuidado, pues habrá peleas, habrá que ser más delicado y menos brusco con tu pareja. Si tienes pareja, deberás solucionar esos conflictos que tienes antes de que llegue la mitad del año, y si no lo haces, tomar otro tipo de medidas y valorar la ruptura como una opción. Tu objetivo para este año es ser feliz en el amor, por lo que la búsqueda del equilibrio emocional irá muy ligado a tu bienestar. Sentiréis como si la pareja os limitara y es posible que en lugar de dar algo de tiempo para que se serenen las cosas o tener un punto menos visceral y más racional, acabéis tirando la casa por la ventana y precipitéis la relación hacia el fin.
Por el contrario, para los solteros de Tauro llega el amor a sus vidas y llega en forma de tormenta tropical. Normalmente los Tauros son personas que van sin prisa pero sin pausa, pero este año las relaciones vienen en forma express. Irrumpirán en vuestra vida con pasión, con ardor, con profundidad. Transformaréis relaciones recientes en relaciones profundas de forma rápida. Al principio del año se caracteriza por la incursión de ciertos factores que desequilibran de forma tenue las condiciones generales de salud. Y aunque éstas no serán lo suficientemente potentes como para suponer un bajo rendimiento o incluso la imposibilidad para desarrollar determinadas actividades, marcan una situación que de inicio es incómoda. Marte aportará su cuota de energía permitiendo que los esfuerzos que se hagan no resulten en vano. Será tiempo de vencer importantes obstáculos, especialmente durante el mes de abril, cuando desde el signo de Capricornio envíe sus dinámicos efluvios. En cambio, a partir del 17 de mayo y por un largo periodo, Marte orbitará desde Acuario, un ángulo hostil activando fuertes disonancias planetarias, el cual el año puede presentar momentos de incertidumbre, especialmente entre los meses de julio a octubre, cuando las tensiones celestes dificulten las iniciativas personales. Estos aspectos pueden ocasionar y aumentar el riesgo de accidentes. Serán días cargados de tensión. La indicación es tomar las previsiones del caso para no exponerse a riesgos innecesarios y no actuar impulsivamente. Urano, el planeta de la innovación, de los cambios repentinos, ingresará a Tauro después de una larga ausencia de 84 años, afectando en este año 2018 a los nacidos en los primeros días del signo. Recordemos que Urano aportará deseos de libertad, innovación e independencia, por lo cual algunos de los nativos de Tauro podrían vivenciar hechos súbitos o inesperados que puedan implicar un cambio radical e importante en sus vidas. Gracias a todos por ver el vídeo. Esperamos vuestros comentarios y experiencias para seguir enriqueciendo los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.